Hay una verdad que muy pocos se atreven a contar sobre la manifestación, y esa verdad silenciosa puede ser justo lo que te está impidiendo avanzar, incluso cuando haces todo correctamente. Visualizaciones, afirmaciones, meditaciones. Pareciera que mientras más te esfuerzas, más lejos se sienten tus metas. Y no es por falta de deseo o intención, sino por una raíz mucho más profunda. La realidad, aunque incómoda para muchos, tiene el poder de liberar cuando la comprendemos a fondo. El obstáculo no suele estar en lo que anhelas, sino en la manera en que te relacionas con ese deseo. Este patrón, repetido día tras día sin darnos cuenta, nos aleja cada vez más de la vida que decimos querer crear. Si este mensaje te resuena y deseas continuar explorando cómo transformar tu realidad, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Estás a un paso de comenzar un viaje hacia una vida más alineada con tus deseos más profundos. Durante años he observado personas comprometidas con prácticas como la visualización y la repetición de afirmaciones, repitiéndolas casi como si fueran fórmulas mágicas. Personas profundamente espirituales y conscientes que creen que desear con intensidad basta para materializar sus sueños. Pero el error más habitual no está en la pasión con la que desean, sino en el enfoque sutil que toman al proyectar sus deseos. Cada vez que alguien afirma, voy a lograrlo, sin saberlo, está reconociendo ante el universo que aún no lo tiene, y el campo energético responde con precisión matemática a esa frecuencia de carencia. Yo mismo tropecé con este error en los primeros pasos de mi camino. Creía que imaginar lo que vendría en el futuro era suficiente para moldear mi realidad. Pero cuanto más proyectaba, más sentía que todo quedaba suspendido en un mañana que nunca llegaba. Fue ahí cuando comprendí que mi mente estaba desconectada del único instante con verdadero poder creativo, el ahora. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, toda nuestra energía solo pueden actuar en el presente. Vibrar en el futuro es como lanzar una flecha sin soltarla. La intención existe, pero no hay movimiento real. Lo que se queda en el mañana permanece eternamente fuera de nuestro alcance. La clave no está en esperar con esperanza, sino en asumir con certeza. Comprendí que el universo no responde a suposiciones, sino a convicciones. No se trata de decir, algún día seré próspero, sino de sentir la prosperidad como una verdad que ya habita en ti. Si tu cuerpo, tus emociones y tu energía vibran con carencia, por más afirmaciones que repitas, estás siempre persiguiendo una sombra que se escapa con cada paso. Para manifestar algo, es necesario convertirse en eso. Es un proceso de fusión total, no de expectativa futura. Es sentir tan intensamente la experiencia que la mente ya no tenga argumentos para negarla. Este cambio requiere disciplina mental. Es dejar de lado el hábito de proyectar constantemente hacia adelante. El ego, astuto, se alimenta de la idea de que falta algo, que más adelante llegará. Pero el campo cuántico no reconoce ese idioma. No entiende frases como lo tendré o lo conseguiré. Solo responde al lenguaje de la presencia, yo soy, yo tengo, ya es. Esta diferencia sutil en palabras representa una transformación radical en tu frecuencia vibratoria. Fue cuando integré esta verdad que todo empezó a moverse con una fluidez que jamás había experimentado. Cada vez que afirmaba desde lo más profundo de mí que ya estaba viviendo lo que deseaba, mi cuerpo comenzaba a alinearse con esa experiencia como si ya formara parte de mi realidad. Y cuanto más habitaba esa certeza en el presente, más rápido veía cómo el universo organizaba las piezas para traer esa experiencia a lo físico, a lo tangible. Esta revelación me llevó a descubrir algo aún más profundo. La conciencia cuántica no opera en la lógica del tiempo lineal. Todo cambió cuando dejé de pensar en términos de futuro y entendí que el campo energético responde únicamente a la hora. No interpreta intenciones a futuro, ni sueños proyectados, ni planes pospuestos. Reacciona directamente a la vibración que emites en este preciso instante, desde tu emoción, tu identidad y tu convicción interna. Decir lo haré es como encender una lámpara y pedirle que alumbre más tarde. No tiene sentido. La creación sucede cuando la frecuencia interna se alinea con la convicción absoluta de que ya es. No es sobre algo que va a pasar, es sobre lo que ya vibra en ti ahora. Durante mucho tiempo viví atrapado en ese limbo entre lo que deseaba intensamente y lo que efectivamente experimentaba en mi realidad, sin lograr entender por qué mis manifestaciones parecían siempre fuera de alcance, como si algo invisible me mantuviera en espera constante. Hasta que un día me di cuenta de un patrón sutil pero poderoso. Cada vez que decía algún día sanaré,
Lo que realmente estaba haciendo era reafirmar mi enfermedad, mantenerla viva, anclarla como parte de mi identidad. Era como colocar ese estado de sanación en un altar lejano, arrodillándome ante algo que sentía ajeno, distante, inalcanzable. Pero todo cambió cuando empecé a afirmar, con plena presencia, que ya estaba sano. Aunque mi cuerpo aún mostrara señales de desequilibrio, mi energía comenzó a reprogramarse desde dentro. Esa fue la llave que giró en la cerradura. Descubrí que los síntomas no eran enemigos ni obstáculos, sino portales. Eran puntos de entrada hacia una transformación profunda, señales del cuerpo que me invitaban a cambiar desde la raíz. Cuando logras que tu biología siente el futuro como si ya estuviera ocurriendo, tu cuerpo comienza a producir los químicos asociados a esa experiencia incluso antes de que el entorno lo confirme. La mente consciente puede cuestionarlo, puede dudar, pero una vez que el cuerpo lo cree, se convierte en el escenario donde lo extraordinario se vuelve inevitable. Fue entonces cuando dejé de esperar razones para sentirme bien. Decidí, deliberadamente, sentirme bien sin depender de ninguna condición externa. Y esa fue una de las decisiones más potentes y revolucionarias que jamás tomé. Empecé a actuar como alguien que ya había conquistado lo que tanto anhelaba. No desde un lugar de autoengaño, sino desde una coherencia vibracional auténtica. Si quería abundancia, cultivaba generosidad. Si deseaba amor, expresaba presencia, cuidado y apertura. Dejé de actuar como un mendigo emocional que ruega por atención o afecto, y empecé a posicionarme como un creador consciente que sabe, sin dudas, que el campo energético responde no a los deseos, sino a la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Esa coherencia solo puede nacer de la hora, nunca de una espera. Comprendí que la realidad no se doblega ante esperanzas vagas. Ella responde, con precisión quirúrgica, a la frecuencia exacta que emites en este instante. Fue en ese momento cuando todo en mi vida comenzó a acelerarse. Al soltar el tiempo psicológico, ese calendario mental lleno de cuándos y tal vez, y entrar en el tiempo real de la creación, abrí las puertas de un territorio aún más profundo, el espacio donde el subconsciente se manifiesta con total claridad. Y ahí entendí algo decisivo. No basta con querer algo conscientemente. Si el subconsciente está programado con creencias contrarias, ese deseo se convierte en una lucha interna constante. El subconsciente es como una grabadora antigua que reproduce en segundo plano patrones adquiridos desde la infancia. Controla casi el 95% de nuestras decisiones, comportamientos y emociones. Así que, aunque una parte de mí gritara que quería cambiar de vida, otra, más silenciosa pero más poderosa, seguía aferrada al miedo, a la escasez, a la sensación de no merecer. Lo más fascinante de todo este proceso es comprender que el subconsciente no establece una diferencia entre lo que es real y lo que es imaginado. Para él, todo lo que se repite con suficiente carga emocional se convierte en una referencia válida, en una especie de verdad incuestionable. No se trata de lógica, sino de frecuencia. Fue entonces cuando comprendí que cada vez que repetimos algo con una emoción intensa, estamos reprogramando el sistema desde adentro, dejando una huella energética en nuestra biología. Empecé a utilizar afirmaciones en tiempo presente como si fueran hechos absolutos, no meras aspiraciones. Pero aprendí rápidamente que no basta con pronunciar palabras vacías. Es necesario sentirlas profundamente, encarnarlas, permitir que cada célula del cuerpo las experimente como una realidad ya existente. Cuando decía yo soy próspero, no era solo un mantra mecánico. Permitía que esa frase provocara una reacción en mi cuerpo, como si mi entorno ya estuviera colmado de posibilidades, recursos y expansión. Esa sensación generaba una energía nueva, distinta, casi magnética. Poco a poco, esa convicción silenciosa comenzó a alterar mi campo. Viejos hábitos, comportamientos automáticos y creencias arraigadas comenzaron a desvanecerse, incluso sin que yo me diera cuenta al principio. Era como borrar un software antiguo que venía instalado desde la infancia, creado por frases que escuché de otros, por experiencias que me marcaron sin que yo supiera cuánto. Esas memorias inconscientes actuaban como comandos invisibles que dirigían mi vida en piloto automático. Todo cambió cuando decidí reescribir, conscientemente, la narrativa interna que llevaba años reproduciendo. Lo hice con constancia, durante mis caminatas, en los momentos previos al sueño, en meditaciones diarias, incluso al despertar. Cada instante del día se convirtió en una oportunidad para instalar un nuevo código en el sistema. Y lo más importante,
Logré mantener coherencia entre lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Esa alineación permitió que mi subconsciente comenzara a aceptar esa nueva versión como la única verdad posible. Con el tiempo, la resistencia interna comenzó a disolverse. Las dudas, que antes me saboteaban en silencio, se evaporaron como si nunca hubieran estado. Y mi cuerpo, ahora convencido, empezó a operar con un nuevo sistema operativo. No fue un acto mágico. Fue un proceso de neurociencia aplicada a la vida cotidiana. Observé cómo pequeñas, pero significativas transformaciones comenzaban a surgir. Oportunidades que parecían venir de la nada, relaciones que vibraban diferente, síntomas físicos que simplemente se desintegraban. Todo eso me mostró algo crucial. Si había logrado crear una nueva identidad vibracional mediante la repetición emocional adecuada, entonces también podía rediseñar mi realidad por completo. Esa revelación me impulsó a ir más allá, a experimentar con algo aún más audaz. Fue así como llegué a un ejercicio simple, pero extraordinariamente poderoso, que acabó convirtiéndose en una de las llaves maestras de mi transformación personal. Recuerdo con claridad la primera vez que pronuncié con total certeza, «Soy rico». No lo dije como una esperanza lejana, ni como un deseo disfrazado de afirmación. Lo sentí como una verdad presente, como si ya estuviera inscrita en mi realidad. En ese instante, algo dentro de mí se alteró por completo. Fue como si mi mente se hubiese detenido por unos segundos, confundida por la contradicción entre mis palabras y la apariencia de mi entorno físico. Pero ese desconcierto, ese microshock interno, fue precisamente la grieta necesaria para comenzar a reconfigurar mi identidad energética. Ese leve colapso de lógica no era un error, era un puente. La incomodidad que sentí fue la señal de que un nuevo patrón estaba intentando instalarse, que algo más profundo estaba en proceso de actualización. Entendí, en ese momento, que cada vez que decía seré rico, mi mente se tranquilizaba porque interpretaba esa frase como una meta lejana, como algo que no requería cambio inmediato. Sin embargo, cuando afirmaba con firmeza yo soy rico, todo en mí tenía que ajustarse a esa frecuencia sin demora. Era como darle una orden a cada célula de mi cuerpo para vibrar en una nueva dirección. Aunque mis circunstancias materiales seguían iguales, algo ya había comenzado a transformarse. No era que el dinero apareciera de repente, sino que mi percepción, mi energía y mis decisiones empezaban a reflejar una mentalidad completamente distinta. Dejé de aceptar situaciones de escasez como normales. Dejé de contar historias de carencia para justificar mis elecciones. Mi diálogo interno se volvió más selectivo, más consciente, y mis palabras comenzaron a aportar un nuevo peso, una nueva intención. Mis actitudes más cotidianas comenzaron a cambiar, desde cómo me vestía hasta cómo me presentaba ante los demás. Mi postura corporal, la manera en que escuchaba, incluso el ritmo de mi respiración, todo comenzó a expresar abundancia, como si ya habitara esa realidad. No era un juego de apariencias, era un entrenamiento vibracional, una decisión interna de ser coherente con lo que ya me estaba declarando a nivel energético. Este mismo enfoque lo apliqué a mi salud. Empecé a decir, mi cuerpo es fuerte, sano y equilibrado. Pero no lo recitaba en piloto automático. Cerraba los ojos, respiraba profundo y permitía que esa afirmación se instalara como un código dentro de mí. Y con el tiempo, mi cuerpo respondió. Las molestias físicas que antes arrastraba sin explicación comenzaron a disiparse, la fatiga que solía ser constante se volvió esporádica, luego, desapareció. Mi sistema entero empezó a comportarse de manera distinta, como si cada célula hubiese entendido el mensaje. Lo que en principio fue solo una intención mental se convirtió en un ritual emocional, una ceremonia silenciosa que dirigía el curso de mi biología hacia la plenitud. A través de la repetición cargada de emoción, empecé a moldear desde dentro la versión de mí mismo que siempre quise manifestar. Este ejemplo me reveló una verdad poderosa. Las palabras, cuando van acompañadas de presencia total, se convierten en herramientas creativas de altísima precisión. Al comprender esto, sentí un impulso claro. Quería llevar esta práctica a un nuevo nivel. No se trataba solo de afirmar, sino de encarnar. Quería transformar mis declaraciones en un verdadero ritual, un momento sagrado donde la mente, el cuerpo y el espíritu se alinearan como una única frecuencia de manifestación. No fue nada complejo ni religioso. No seguí un manual ni imité a nadie. Era simplemente un espacio íntimo de silencio, respiración consciente e intención pura. Un espacio donde no había performance, sokonekao.
Cada vez que entraba en ese estado, percibía una presencia inexplicable, como si algo dentro de mí se expandiera más allá del tiempo y del espacio. Comenzaba este ritual siempre con la respiración. Llevaba mi atención al centro del pecho, inhalaba profundamente, sintiendo como el aire no solo llenaba mis pulmones, sino que también activaba mi campo energético. Esa respiración me anclaba en el ahora, y solo desde esa presencia absoluta, cualquier afirmación tenía verdadero poder. Entonces, elevaba mi estado emocional. Visualizaba escenas que despertaban en mi gratitud, amor, gozo. Permitía que mi cuerpo creyera antes que mi mente dudara. Solo desde ese estado expandido, dejaba fluir las palabras: yo soy creación divina. Todo ya es mío. La realidad se inclina ante mi estado del ser. No pronunciaba esas frases con prisa ni mecánicamente. Cada palabra era como un código de activación, vibrando a través de mis células. A veces lo hacía frente al espejo, otras veces en total silencio, con los ojos cerrados. La clave no era la forma, sino la intención. Sentirlo como una verdad absoluta, incluso si el mundo exterior gritaba lo contrario. Y cuando esa verdad se anclaba dentro de mí, el mundo externo no tenía otra opción que reorganizarse para reflejarla. Este ritual se volvió un hábito sagrado, un momento que no requería nada más que presencia y entrega. Ya no pedía, no suplicaba. Solo afirmaba quién soy en esencia, recordando mi origen, reclamando mi poder. Cada vez que terminaba, sentía una oleada de alineación recorrer todo mi ser, como si cada partícula de mí supiera exactamente dónde estar. Las emociones, los pensamientos, las sensaciones, todo encajaba como engranajes en una maquinaria divina. Fue al vivir este ritual, día tras día, que comprendí el verdadero poder de la convicción. Y no hablo de fuerza mental o repetición vacía. Hablo de una certeza silenciosa, profunda e inquebrantable. Porque cuando la convicción despierta, el universo entero empieza a responder. Y lo hace con inmediatez. La convicción auténtica es la frecuencia que mueve lo invisible, la energía que dobla la realidad sin esfuerzo. No es una creencia superficial que espera resultados. Es una identidad vibracional que ya no necesita pruebas externas para sostenerse. Cuando comencé a mantener ese estado interno de esto ya es mío, todo mi entorno empezó a transformarse. No porque lo suplicara, sino porque me convertí en aquello que deseaba manifestar. Me di cuenta de algo esencial: el universo no responde a deseos débiles, ni a intenciones lanzadas desde la carencia. El universo reacciona a la vibración auténtica de quien ya se siente completo, íntegro, en paz con lo que es. Fue entonces cuando dejé de esperar señales externas y decidí convertirme yo mismo en el propio signo. Dejé de buscar fuera y transformé mi interior en la fuente de todo lo que antes parecía lejano. La convicción me liberó de la ansiedad, porque cuando algo ya es tuyo, cuando ya lo vives internamente como una verdad, no hay espacio para la duda. No hay necesidad de urgencia. Solo queda espacio para la presencia. Y al habitar esa presencia, empecé a notar un fenómeno sutil pero poderoso. Las oportunidades comenzaban a surgir incluso antes de que pudiera pensar en ellas. Las conversaciones fluían como si ya estuvieran escritas. Las coincidencias se volvían tan precisas que rozaban lo quirúrgico. Era como si el campo energético me dijera: ahora sí, ahora lo comprendes. Todo esto ocurría sin esfuerzo, no por querer controlar, sino por una consecuencia natural de vivir en coherencia absoluta con quien ya me reconocía ser. Dejé de pedir cosas al universo y comencé a declararlas. No desde la arrogancia, sino desde una humildad serena y poderosa, la que nace de recordar quién eres realmente. Y cuando se vive desde esa certeza interna, todo el cuerpo vibra diferente. Los pensamientos se vuelven más claros, las emociones más estables, el corazón más abierto. Esa convicción tranquila genera un campo magnético que no necesita forzar nada, simplemente atrae todo lo que resuena con esa frecuencia elevada. Pero al experimentar esto intensamente, día tras día, entendí algo crucial: mantener esa frecuencia requiere disciplina. No basta con tener momentos de claridad. Es necesario sostener la energía de la convicción hasta que se convierta en tu estado natural del ser. Fue entonces cuando diseñé un ciclo de 21 días. Un compromiso total conmigo mismo, con mi nueva identidad vibracional. Durante 3 momentos del día, sin excepción, me entrego a mis decretos. No como quien repite un mantra vacío, sino como quien comanda la realidad desde el poder de su presencia.
Durante esos 21 días, escribo. Cada día. Me siento frente al papel y anclo ahí la energía de quien ya soy. No escribo para convencerme, sino para consolidar, para reafirmar, para expandir. Es como si al plasmarlo, el papel se convirtiera en testigo silencioso de una nueva vibración que ya no busca prueba, sino manifestación. Este proceso me entrena en algo más profundo, la disciplina emocional. Porque hay días en los que la mente quiere sabotear, en los que el cuerpo intenta arrastrarme a viejos patrones. Pero ahí es cuando más insisto. Porque sé que es el hábito el que construye la transformación. Es como entrenar un músculo dormido. Al principio duele, se siente raro, pero poco a poco, se vuelve parte de ti. Y con el tiempo, el esfuerzo desaparece. Lo que antes parecía una lucha, se transforma en fluidez. En un nuevo estado del ser que ya no necesita esfuerzo para existir, porque ahora es natural vivir desde ahí. Ya no espero que el cambio venga de fuera. Me convierto en el cambio desde dentro, y el mundo no tiene opción, responde. Estos 21 días no son solo un ejercicio de repetición, son un compromiso vibracional, una práctica de presencia, incluso cuando el ego grita por pruebas. Aprendí a silenciar esa voz. Reemplacé el miedo con presencia, la duda con certeza, y cada ciclo que completo fortalece mi confianza en el proceso. Fue en esa constancia que descubrí algo aún más profundo. Ya no era un aprendiz de la manifestación. Me convertí en el creador consciente de mi realidad. Y esa comprensión me llevó, sin sombra de duda, a recordar mi verdadera naturaleza divina. Hubo un momento en que dejé de buscar, no porque me rendí, sino porque comprendí que todo lo que anhelaba ya estaba en mí. No había nada que alcanzar, solo debía recordar. El velo de la separación, de la escasez, de la carencia, se disolvió. Ya no soy el que observa cómo la realidad ocurre. Soy quien la diseña. Y desde ese lugar, todo cobra un nuevo sentido. Los desafíos se vuelven oportunidades. El tiempo, un aliado. Y el presente, un portal para crear. Hoy, al abrir los ojos por la mañana, no me pregunto qué atraer. Decido quién soy. Porque esa decisión reorganiza mi campo energético, mis pensamientos, mis acciones. Es una danza entre lo invisible y lo visible. Y en esa danza comprendí algo eterno. La creación no requiere esfuerzo, solo coherencia. Cuando cuerpo, mente y emoción vibran al unísono, la realidad se manifiesta. Sin ruido, sin prisa, solo presencia. Ser creador es un acto de responsabilidad y también de profunda libertad. Dejé de culpar al mundo. El pasado ya no tiene el poder de definirme. Lo único que define mi vida es la vibración que emito en este instante. Y si algo no está alineado con lo que soy, no lucho, me reposiciono. Porque sé que todo, absolutamente todo, es un reflejo de quien estoy siendo. Y aunque a veces esa versión antigua intente volver, ya no hay lugar para ella. Porque ahora sé quién soy. Reconozco mi poder, mi esencia creadora, y el derecho que tengo de vivir en completa coherencia con lo que vibra en mi alma. Y ahora que esta verdad se ha revelado, solo queda una pregunta inevitable. ¿Vas a seguir proyectando tus deseos hacia el mañana? ¿O te atreverás a vivir como si todo ya fuera tuyo? ¿Ahora? Porque el cambio no depende del mundo. Depende de lo que estás vibrando, justo en este instante. Y cuando esa vibración cambia, todo cambia con ella. Destellos, decláralo en los comentarios. Ya es mío. Y si este mensaje tocó algo dentro de ti, si removió algo que estaba dormido, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque esto recién comienza. Hay mucho más por despertar, y tú no vas a querer perdértelo.